Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema de introducción a la química orgánica y también vamos a trabajar algunos grupos funcionales como lo que son los alcanos y cicloalcanos. Este material fue preparado por parte del grupo de profesores del curso de química, ingeniera Edith Reyes, ingeniero Pablo Estrada y su servidor Sergio Durini. A continuación vamos a exponer un poco de teoría, introducción a la química orgánica y pues posteriormente estaremos trabajando algunos grupos funcionales. Bueno, como dejamos ya atrás básicamente lo que es la química inorgánica, ahora pues nos adentramos al mundo de la química orgánica. Entonces nosotros podríamos decir entonces de que los compuestos orgánicos son aquellos que están compuestos por unidades estructurales de carbono. Y pues las características de estos compuestos orgánicos, como dice acá, en la química orgánica se basa en el estudio de los compuestos que contienen carbono. Pues encontramos nosotros de que los compuestos orgánicos tienen ciertas características que son opuestas a los inorgánicos. Dice que tienen bajos puntos de fusión, según lo que vemos aquí en la presentación, también bajos puntos de ebullición, también tienen baja solubilidad en el agua, tienen una alta solubilidad en disolventes no polares, ¿verdad? Los disolventes no polares son aquellos que son diatómicos. Son inflamables, esa es una de las características de estos compuestos. Por ejemplo, aquí puedo mencionar, digamos, los hidrocarburos, los alcoholes, cetonas, altamente inflamables. Sus soluciones dice que no conducen la electricidad, esto es bien importante, o sea que no son electrolitos. Sus reacciones químicas pues, suelen ser muy lentas, muy distintas a las inorgánicas. Exhiben la propiedad de isomería. Vamos a ver de que los compuestos orgánicos pueden tener una fórmula molecular, pero su forma estructural puede ser diferente o distinta, y dependiendo de la forma que tenga, así va a tener ciertas características. Octavo, podríamos decir que exhiben enlaces covalentes. Vemos de que aquí, como son uniones carbono-carbono, que regularmente se van a dar con otros elementos, como por ejemplo los halógenos, se pueden unir al hidrógeno, al cloro, al bromo, al eh, azufre en algunos casos, al flúor. Entonces vemos de que pues solamente van a ser enlaces covalentes entre no metales, ¿verdad? Regularmente estos enlaces son bastante débiles. Y por último, estos pueden existir en los tres estados de la materia, ¿verdad? Pueden ser como gases, como líquidos y sólidos. Básicamente esto es, de manera general, las propiedades que tienen los compuestos orgánicos que están basados en carbono. Luego mencionamos otras características generales del carbono. Dice que tiene la capacidad de enlazarse sucesivamente a otros átomos de carbono, formando cadenas lineales, pueden ser ramificadas y anillos de tamaño variable. Entonces aquí imaginémonos que unimos una serie de carbonos y también nos podemos imaginar de que esa serie de carbonos pueden generar algunas ramificaciones. Un ejemplo, imaginémonos un árbol, el tronco podríamos decir que es la cadena principal y las ramificaciones nosotros acá en química les vamos a llamar radicales. Y también dice que estas unidades de carbono no solo pueden ser lineales, sino también pueden formar anillos. En este caso pueden ser estructuras cerradas. También tenemos nosotros una segunda característica, es que conforme incrementa el número de átomos de carbono en una cadena, aumenta el número de formas de distribución de estos. Básicamente lo que les mencionaba, son isómeros. Las estructuras pueden variar internamente, pero la fórmula molecular de ese compuesto puede permanecer intacta. Entonces ahí nosotros tenemos de que a medida que tengamos más carbonos, existen más formas internas de poder distribuir esos carbonos y por ende pues tener diferentes compuestos. Y número 3, el carbono puede formar enlaces de igual fuerza con diversos elementos. Regularmente lo que les mencionaba, los elementos que vamos a estar trabajando acá en química, además del carbono, va a ser el hidrógeno, para formar lo que son hidrocarburos, oxígenos, por ejemplo, alcoholes, aldehídos o cetonas, el nitrógeno, por ejemplo, para lo que son las amidas y aminas, los azufres para los tioles, el fósforo y halógenos para
lo que son compuestos halogenados. Básicamente, esto es lo que vamos a trabajar en química orgánica. Luego pasamos a lo siguiente. Existen 4 formas de poder representar los compuestos orgánicos. La primera es trabajar una fórmula estructural y se le conoce como desarrollada. Regularmente partimos de una fórmula molecular que me indica cuántos carbonos, cuántos hidrógenos va a tener ese compuesto. Y aquí nosotros estamos observando una fórmula estructural desarrollada, donde vemos nosotros de que hay cadenas de carbono-carbono, como por ejemplo aquí en el etano, digamos, y vemos de que a cada carbono pues están unidos los hidrógenos. Aquí vemos, por ejemplo, un propano, la misma forma tiene, 3 uniones de carbono, y vemos que alrededor de los carbonos tenemos hidrógenos. Lo mismo acá tenemos un pentano, que tiene 5 carbonos, y pues vemos que tienen hidrógenos unidos a los hidrógenos. Vemos de que la cadena principal son las uniones de carbono-carbono, y de manera lateral pues están unidos los hidrógenos. Acá tenemos que comenzar ya a manejar un poquito los términos, por ejemplo, et, prop o pent. Nosotros acá vamos a ver que en química, según la cantidad de carbonos que tenga el compuesto, así nosotros manejamos prefijos. Por ejemplo, et es para 2 carbonos, vemos acá que tengo 2 carbonos, o prop es para 3 carbonos, aquí visualizamos 3, o pent que es para 5 carbonos. Lo importante que yo quisiera aquí tal vez puntualizar sería de que el carbono es una unidad estructural que solamente puede tener 4 enlaces. Eso significa que si ustedes ven acá, este carbono tiene un hidrógeno abajo, uno del lado izquierdo, un hidrógeno arriba y un enlace con el carbono. Si nosotros contamos las líneas, que son enlaces sencillos, prácticamente tiene 4. Igual para el segundo carbono tiene 4. Igual podemos observar para el propano que cada carbono tiene 4 enlaces. Igual acá en el pentano, cada carbono tiene 4 enlaces. No puede tener más de 4 ni menos de 4. Si tiene más de 4 se le conoce que está sobresaturado, y si tiene menos de 4 pues no cumple la regla del octeto, porque vemos que cada enlace sencillo pues representa 2 electrones compartidos y debería de tener 4 enlaces para poder tener un total de 8 electrones de valencia. Esto es bien, bien importante, que no se nos olvide que el carbono debe tener 4 enlaces, ¿verdad? Y cada enlace representa 2 electrones para que tenga 8 electrones. El hidrógeno solo puede tener un enlace nada más, ¿por qué? Recordándonos un poquito de la regla del octeto, el hidrógeno es una excepción y solamente con 2 electrones se llena. Entonces, esta es una fórmula estructural. Estamos viendo las uniones carbono-carbono y hidrógeno. Pero también tenemos otra forma de poder representarlos a los compuestos orgánicos. Ahora tenemos la fórmula estructural semidesarrollada. Ahora acá tenemos los mismos ejemplos anteriores, solo que por ejemplo para el etano, si ustedes ven cómo era el etano, ¿va? Carbono-carbono, y mostrábamos las uniones de hidrógeno. Ahora lo que tenemos acá es de que en lugar de colocar arriba, abajo y a la izquierda las uniones de carbono, lo que se hace es que se colocan 3 hidrógenos unidos al carbono. Pero nosotros ya sabemos de que estos están unidos de manera simétrica alrededor del carbono. Y entonces acá, esta es una forma un poquito más simplificada, donde vemos que tenemos 3 carbonos unidos al carbono, el carbono unido con carbono y estos 3 hidrógenos al carbono. Lo mismo para el propano y lo mismo para el pentano. Esta fórmula semidesarrollada es una de las que más se utiliza. La estructural desarrollada no se utiliza porque es muy larga. A veces tenemos cadenas muy largas o con muchas ramificaciones, entonces es muy complicado trabajarlo. Entonces lo que más se trabaja regularmente es la semidesarrollada. Y también tenemos una fórmula estructural condensada que básicamente acá, por ejemplo, tenemos un compuesto que tiene, ustedes observan, tiene 2, 4, 5, 6 carbonos, pero acá, si se dan cuenta, se contrae. Y en este caso, pues lo que se está contrayendo es básicamente los elementos de CH3, y aquí me dice que aparece 2 veces. Entonces acá está haciendo referencia que este CH3 con este CH3 se duplican y se trata de contraer un poquito más esto. Igual esta estructura que tenemos acá. Podemos nosotros ver de que en la estructura lineal tenemos 2, 4, 5 carbonos, pero hay ciertos CH3 que se pueden unir, ¿verdad? Aquí me dice CH3 que aparece 3 veces. Internamente se mantiene la estructura CH2
CH y luego aparece un CH3 y dice que aparece dos veces. ¿Verdad? Un poquito más adelante nosotros vamos a explicar pues, cómo hacer esto, pero solamente dejar como referencia de que la condensada es básicamente si hay ciertos elementos CH3 o CH2 que se repiten, con un subíndice se pueden colocar para poder contraer un poquito más la estructura de ese compuesto. Y la última, básicamente, sería la estructura lineal. Acá, básicamente, dice que esta se construye por medio de líneas y básicamente en forma dentada, ¿verdad? O sea, que se busca que las líneas básicamente vayan formando formas de triángulo, se podría decir como está acá. Entonces, si ustedes ven un etano que tiene dos carbonos, pues acá en color negro los puntos básicamente representan carbonos. O sea que aquí me dice que tengo un carbono y aquí también tengo un carbono. Aquí tengo tres carbonos, uno, dos, tres carbonos. Aquí tengo cinco carbonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la práctica estos puntos básicamente no se colocan, solamente son uniones de línea. Pero para efectos de representación y de introducción, estamos diciendo de que el inicio o el final de una línea, básicamente lo que encontramos son carbonos. Y de lo que vimos anteriormente, para que cada carbono cumpla la regla del octeto, va a tener que tener unidos hidrógenos. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos hidrógenos van a haber unidos al carbono? Que hay tres, aquí también hay tres. ¿Por qué tres? Tres hidrógenos unidos hasta el carbono más un enlace carbono-carbono, le quedan cuatro. Lo mismo este, ¿verdad? Entonces aquí hay tres carbonos y aquí solamente hay, perdón, aquí hay tres hidrógenos y en medio hay dos hidrógenos. Ya sabemos que cada punto representa un carbono, pero a cada carbono tienen que ir unidos hidrógenos. Entonces dijimos acá 3, aquí 2 y aquí 3. ¿Por qué aquí 3? Si tengo 3 hidrógenos más un enlace carbono-carbono, me quedan 4 enlaces. Para el de en medio, si tengo 2 hidrógenos, un enlace del lado izquierdo, uno del lado derecho, me quedan 4 enlaces. Y lo mismo para este. Este carbono va a tener enlazados 3 hidrógenos más un enlace carbono-carbono y entonces hace que tenga 4 enlaces. Cada enlace representa dos electrones compartidos, 4 por 2 me quedan 8, cumple la regla del octeto. Y la misma sería para el pentano, aquí hay 3 hidrógenos, en el segundo carbono hay 2 hidrógenos, aquí hay 2 hidrógenos, aquí hay 2 hidrógenos y aquí hay 3 hidrógenos. Esto sería básicamente las formas en que nosotros podemos representar los compuestos orgánicos. Como les decía, la más utilizada es la semidesarrollada, esta que estamos observando acá, y la lineal. Esta estructura lineal ha tomado mayor fuerza porque es mucho más fácil de trabajar, más práctica, entonces esta es una de las que actualmente pues, más se utiliza conjuntamente con la semidesarrollada. Luego tenemos aquí algunos ejercicios que vamos a desarrollar. Básicamente son ejercicios muy sencillos y la idea es poder familiarizarnos pues, con los compuestos orgánicos. Entonces dice que en primera escriba la fórmula molecular para las siguientes fórmulas estructurales. Entonces quiere decir que la fórmula molecular lo que tiene que decir es cuántos carbonos y cuántos hidrógenos vamos a encontrar. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a colocar el primer ejercicio donde tenemos una cadena de carbonos, ustedes ven, con hidrógenos y también aparece el oxígeno, ¿verdad? Este es un compuesto que se le conoce como alcohol, pero ahorita lo que me interesa solo es encontrar su fórmula molecular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a copiar la estructura rápidamente. Entonces vamos a decir que vamos a resolver el número 1, inciso A. Y entonces nuestra estructura dice que está compuesta de esta manera. CH3, CH2, CH2, CH2 y por último dice que tenemos OH. Entonces, si nosotros queremos encontrar su fórmula molecular, es bastante sencillo. Lo único que tenemos que colocar es cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos. Entonces, acá si contamos los carbonos, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces, colocamos C4. ¿Cuántos hidrógenos hay? Contamos acá. 3, 5, 7, 9, más 1 acá, 10. C4H10. ¿Y cuántos oxígenos hay? Pues solo uno nada más. Entonces, básicamente mi fórmula molecular
está expresada de esta manera. C4H10O. Bueno, vamos a encontrar ahora para el inciso B. Vamos a buscar acá el inciso B. Y vamos a copiar otra vez la estructura. Y esta estructura dice que está dada por una cadena de 7 carbonos. Entonces la vamos a copiar. Ahí está. Esta es la estructura que nos dieron en el inciso B. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que coloquemos cuál es su fórmula molecular. Entonces lo vamos a colocar acá. ¿Cuántos carbonos? ¿Cuántos hidrógenos? Oxígenos no hay presentes en esta estructura. Entonces contamos cuántos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Entonces nuestra fórmula molecular sería C7. ¿Y cuántos hidrógenos vamos a encontrar? Pues los contamos. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Más 3, 16. Ahí tenemos la fórmula molecular para este compuesto orgánico que tiene 7 carbonos, 16 hidrógenos. Ahora tenemos un inciso C, un último, y la estructura que nos está dando es la siguiente. Y vemos que esta estructura ya no es tan lineal como las anteriores. Esta ya es una estructura que se le conoce como una estructura que está mezclada con ramificaciones. Recordemos que las cadenas de carbonos realmente pueden ser muy largas, 60, 70, hasta 80 carbonos. Acá, si ustedes observan, ya tenemos nosotros, si se dan cuenta, una cadena lineal, podemos decir horizontal, pero ya tiene ciertas ramificaciones. Pero ahorita lo que me quiero centrar es de que estas estructuras pueden ser muy complejas, pero aquí lo único que me están pidiendo es la fórmula molecular. Entonces, ¿cuál es la fórmula molecular para este compuesto? Entonces, hay que contar los carbonos. La lineal o la horizontal tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Aquí hay una ramificación, hay un carbono y aquí hay otro carbono. Total, tenemos 6. Y contemos ahora los hidrógenos. Aquí hay 3 hidrógenos, más 2 acá, 5, más 3 acá, 8, más 3 acá, 11, más 3, 14. Entonces vemos nosotros que la fórmula molecular para ese compuesto orgánico es C6H14. Para el anterior era C7H16 y para el primero era C4H10O. Bueno, con esto nosotros aquí ya estamos resolviendo la primera parte que nos estaban pidiendo, que era asignar la fórmula molecular. Ahora, en una segunda instancia, nos piden escribir la fórmula estructural, dice, semi-desarrollada y lineal de los siguientes compuestos. Entonces, en este caso, el compuesto que me están dando dice que a este se le conoce como decano, pero su fórmula molecular es C10H22. Este es básicamente el que vamos a resolver a continuación. Vamos a expresarlo en 3 formas. Nos están dando la molecular, piden la desarrollada, semidesarrollada y la lineal. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a borrar aquí la pizarra. Entonces dice que partimos de una fórmula que es C10H22. Bueno, entonces aquí como tenemos que partir de que tenemos 10 carbonos, pues tenemos que graficar 10 carbonos y eso es lo que vamos a hacer para hacer la estructura desarrollada. Entonces vamos a colocar aquí la estructura desarrollada y lo vamos a hacer aquí fácilmente. Vamos a colocar 10 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí hay 10 carbonos. Bueno, y después, ¿qué tenemos que hacer? Recordemos de que estos carbonos van a estar unidos.
pero nosotros tenemos que colocarles los hidrógenos. Entonces, para empezar, los vamos a unir carbono-carbono. Es una cadena lineal de carbonos, que son 10 carbonos. Y dice que a estos carbonos van a estar adheridos, ¿cuántos? Dice que hay 22 hidrógenos, los cuales tenemos que distribuir en esta cadena. Y entonces, ¿qué regla vamos a seguir? Dijimos de que cada carbono solamente puede tener hasta 4 enlaces. Entonces significa, por ejemplo, de que el primer carbono, le voy a colocar un hidrógeno, acá también otro hidrógeno, y arriba también otro hidrógeno. Pero ya no puede tener más hidrógenos, porque si ustedes ven, 1, 2, 3, 4 enlaces. Aquí el carbono básicamente ya cumple con la regla del octeto. Entonces me paso al siguiente y vemos que acá también un hidrógeno y arriba también otro hidrógeno. Miramos otra vez, 1, 2, 3, 4 enlaces. Completo está básicamente el carbono y hacemos así lo mismo para todos. Vemos de que entonces los carbonos que están en medio solamente pueden tener 2 hidrógenos. Esta es una de las características que estamos observando, ¿verdad? Y todos estos son enlaces sencillos. Ahí estamos. Por eso es que les decía que la estructura desarrollada no mucho se trabaja porque es un poquito más larga, pero sí nos sirve para poder saber pues, cómo están las uniones de hidrógeno-carbono y carbono-carbono también. Y por último, vemos que este sí puede tener hasta 3 hidrógenos. La idea es de que cada carbono tiene que quedar con 4 enlaces. Esto básicamente es nuestra estructura desarrollada. Pero también nos decía que ahora tenemos que colocarla semi-desarrollada. Entonces vamos a colocar la semi. Y si se acuerdan, la semi-desarrollada ya no coloca las uniones hidrógeno-carbono, sino básicamente las contrae. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a tomar el primer carbono y vemos que tiene adheridos 3 hidrógenos y los vamos a colocar. Entonces vamos a decir C, le vamos a unir sus 3 hidrógenos. Vamos a tomar el segundo carbono y vemos que tiene adheridos, hay una unión de 2 hidrógenos. Entonces colocamos la unión carbono-carbono y ahora CH2. Y así lo hacemos para cada uno de estos. Tercer carbono, unión carbono-carbono y tiene unidos también 2. Y básicamente vamos a hacer estas uniones hasta poder tener los 10 carbonos del compuesto según la fórmula modular. Aquí vamos 2, 4, 6, 7, 8, el noveno carbono que también tiene 2 hidrógenos, que es el penúltimo, y vemos que el último carbono tiene 3 carbonos, perdón, 3 hidrógenos. Entonces, básicamente acá nosotros tenemos una estructura semi-desarrollada. Y por último, nos están pidiendo, dice, que expresemos la lineal. Y esta creo que es la que más nos va a gustar. ¿Por qué es la que más nos va a gustar? Porque esta básicamente, si se dan cuenta, solo era unión de líneas y que tenían que ser en forma de dientes. Entonces dijimos que el inicio y el final de una línea están representando un carbono, o uniones carbono-carbono. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces vamos a ir, ustedes me ayudan, aquí vamos a comenzar. Un carbono, 2, aquí vamos 3 carbonos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el último, 10. Entonces, acá tenemos nosotros, disculpen aquí el trazo, pero debería ser más fino, pero por el lapicero que estoy usando. Entonces, acá nosotros tenemos nuestra estructura lineal. Aquí tenemos un carbono. Si quieren, lo voy a hacer. Realmente la respuesta debería ser esta, pero solo para efectos de que ustedes puedan ver dónde están los carbonos, pues nosotros aquí encontramos los carbonos. Aquí están los carbonos, en los puntos rojos que estoy colocando. Ahí es donde están ubicados los carbonos. Y nosotros ya sabemos de antemano, por ejemplo, que en el primer carbono hay 3 hidrógenos, como está acá.
En el segundo carbono hay 2 hidrógenos, tercer carbono, 2 hidrógenos y así sucesivamente. Hasta el penúltimo carbono hay 2 hidrógenos y vemos que en el último carbono hay unidos 3 hidrógenos. Aquí ya no hay necesidad de indicarlo, nosotros ya sabemos que esta estructura lineal pues tiene uniones carbono-carbono y obviamente a cada carbono hay unidos hidrógenos. Ya dijimos que en los extremos hay 3 y en los intermedios pues hay 2 hidrógenos unidos. Pero entonces con eso nosotros ya terminamos pues lo que nos pedían, que a través de este compuesto que se llama decano, que este era el compuesto el nombre de este compuesto, un decano, y nos dieron la fórmula molecular que decía que tenía 10 carbonos y 22 hidrógenos. Vimos la estructura desarrollada, semidesarrollada y la lineal. Las que más se utilizan es semidesarrollada y la lineal. Estas son las que actualmente más se utilizan. Hasta acá vamos a dejar la parte de la introducción a la química orgánica y en el siguiente video pues vamos a trabajar el tema del grupo funcional de los alcanos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias.